Una nueva serie, tal vez un poco diferente a como estamos acostumbrados en nuestros mensajes, que son expositivos, cogemos un texto y hablamos sobre él. Y quisiera iniciar en esta mañana haciendo una pregunta, y es: ¿qué haces cuando la vida se pone difícil? ¿Qué haces cuando las cosas no están bien en casa? ¿Qué haces cuando la situación económica está difícil? ¿Qué haces cuando estás sufriendo? ¿Qué haces cuando te sientes ansioso o ansiosa? Cuando te sientes abrumado o abrumada por una y otra dificultad. ¿Qué haces cuando la vida se pone difícil? ¿En qué te apoyas? ¿Y en qué crees verdaderamente? ¿Y qué pasaría si te dijera que lo que crees acerca de Dios moldea todo acerca de ti? Y pensémoslo por un momento, o sea, lo que crees acerca de Dios moldea tus pensamientos, moldea tu carácter, moldea la forma en que hablas, moldea la forma en que tratas a los demás, en cómo amas a los demás, en cómo perdonas o guardas rencor. Y lo que crees acerca de Dios también da forma a tu futuro, da forma a tu eternidad. Y eso es lo que vamos a iniciar en esta nueva serie de mensajes, y la serie se va a llamar Lo que creemos, y es el credo. Y sobre este credo es que vamos a estar hablando durante varias semanas. Y todo se trata de lo que crees acerca de Dios. Y esta serie de mensajes también va a ser algo diferente porque va a estar basado en este credo, ¿sí? Y el credo de lo que estoy hablando es el credo de los apóstoles. E inclusive hay una canción que cantamos habitualmente a ciertos domingos, y es el credo. Y esta es una declaración que ha dado forma a la iglesia cristiana durante siglos, el credo de los apóstoles. Y este credo ha sido declarado en las cortes reales, aún en las prisiones, se ha gritado en las catedrales y ha sido susurrado entre los cristianos. Y el credo comienza de la siguiente manera: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y estas palabras son tan antiguas y son tan inquebrantables y vale la pena morir por ellas. Y ahora no sé si alguno se estaría preguntando: ¿por qué estudiar el credo? ¿Por qué hablar sobre el credo, un recital antiguo, cuando nosotros tenemos problemas modernos? Cuando no sabemos cómo actuar, cuando la vida se pone difícil. Y en un mundo que está ahogado en la confusión moral y el compromiso cultural, este credo ofrece una base firme que ha resistido la prueba durante generaciones. Y lo que vamos a hacer durante las próximas semanas es ver este credo línea por línea. Y quiero ayudarles a construir una base espiritual que no se base solo en las opiniones de lo que otros dicen acerca de lo que creemos en Dios, o las últimas tendencias en redes sociales, lo que se siente bien o no se siente bien. Mi objetivo es que no solo conocerán el credo de los apóstoles, sino que les animo a que verdaderamente creamos profundamente en esto, y que sea una declaración personal de su fe en el Dios que lo creó. Así que, ¿cuántos conocen el credo de los apóstoles? ¿Podrían levantar la mano? ¿Cuántos conocen ese credo? Ok. ¿Cuántos no lo conocen? O sea, si yo he venido a la iglesia, pero ¿cuántos no conocen el credo de los apóstoles? ¿Sí? Gracias, ¿sí? Y uno podría ser cristiano durante muchos años y decir: ¿y eso qué es?
¿Qué es ese credo de los apóstoles? Y anoche hablando con las personas de Quinchía, algunos me decían, pastor, ese no es el mismo que le enseñaban a uno en la iglesia católica, que uno en las noches tenía que recitarlo porque si no lo recitaba, ¿qué pasaba? No iba a dormir bien, ¿cierto? O iba a pasar algo, ¿cierto? Creo que lo conocemos, muchos yo lo conozco, ¿sí? Desde el credo católico y no es muy diferente, ¿sí? Tiene ciertas partes a lo que la parte católica lo habla, a lo que nosotros como protestantes lo decimos, ¿sí? No es muy diferente, ¿sí? Y los que alcanzamos a hacer la primera comunión, ¿cierto? ¿Sí? Teníamos que aprendernos ese credo, ¿sí? Y teníamos que aprender sobre ese credo. Y eso era algo importante, sí, es importante para la iglesia. Y es importante, ¿por qué? Porque fue escrito en base a las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué se llama el credo de los apóstoles? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué el credo de los apóstoles? ¿Alguno lo sabe? Yo no lo sé, ¿sí? No sé por qué se dice el credo de los apóstoles, porque los apóstoles no lo escribieron, ¿sí? Sino que fue escrito en base a las enseñanzas de los apóstoles, pero no fue escrito por ellos. Y esta realidad se desarrolló como una respuesta a la falsa enseñanza conocida en ese momento como el gnosticismo. ¿Alguno ha escuchado esa palabra? El gnosticismo o los gnósticos. Entonces el credo de los apóstoles ayudó a dar una forma a la unidad y fortalecer a los primeros creyentes. Y este credo se formó cuando el cristianismo todavía era ilegal. En otras palabras, si las personas recitaban este credo, estaban dispuestos incluso ¿a qué? A morir, porque eran golpeados, llevados a prisión, incluso condenados a la muerte misma. Y cuando declararon este credo, no fue solo una declaración de fe, sino que fue una declaración de lealtad a un Dios por el que valía la pena dar su vida. Y el credo tiene un poco más de 100 palabras. Se tarda al menos de un minuto para decirlo. Y es una verdad, un fundamento que puede marcar una diferencia en nuestras vidas. Así que, ¿qué tal si juntos podemos recitar este credo? Y espero que se pueda ver bien los que están en la parte de atrás, porque es un poco largo y extenso para ponerlo en una sola diapositiva. ¿Qué tal si lo decimos en una sola palabra? A una sola voz, perdón. 1, 2 y 3. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió a los muertos, al tercer día resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y el credo de los apóstoles comienza de esta manera. ¿Cómo comienza el credo? Creo, ¿sí? Creo en Dios, ¿qué? El Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Y en latín comienza con esta palabra credo, ¿sí? Esta palabra es tan profunda, es tan fuerte, porque esa palabra credo significa literalmente que yo entrego, ¿qué? Mi corazón, mi confianza y mi vida entera, ¿a qué? A esta verdad, a lo que creo verdaderamente, sin importar
el costo, sin importar lo que otros creen. Y es porque es importante esta primera parte, creo, porque muchas veces la gente puede decir, no, es que yo, en la familia creemos, ¿sí? Pero es muy diferente a lo que tal vez mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi papá cree, a lo que ¿qué? A lo que yo pueda creer. Por eso, este credo es algo que personal. Por eso el credo no empieza diciendo creemos, no, dice que creo, porque es algo personal. Yo creo. Y no es yo quiero creer o yo prefiero, ¿sí? Y no es algo como que yo digo yo quiero una hamburguesa en vez de un perro, o yo quiero queso mozzarella en vez de queso costeño o queso cuajada. No se trata solo de mirar preferencias o lo que quiero, sino verdaderamente mi convicción en lo que yo creo. Porque puede que tus amigos, tus compañeros crean en otras cosas, pero tú crees en algo. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué crees tú? ¿Tú verdaderamente qué crees? Porque recuerden, lo que creemos define nuestra vida, define lo que pensamos, define cómo actuamos, cómo hablamos, cómo tomamos decisiones. ¿En qué estás construyendo tu vida? Y no se trata solo de preferencias, se trata de creer verdaderamente. ¿Y cómo comienza el texto? No solo comienza con creo en Dios, sino que ¿qué sigue después de esa parte de creo en Dios? Se me perdió esa parte tan importante. ¿Qué dice después de que creo en Dios? ¿Qué dice? Padre, ¿sí? Y lo que está diciendo aquí es, creo en Dios, el Padre Todopoderoso. ¿Y por qué creen que eso es importante? ¿Por qué creen que es no solo creer en Dios? Porque si tú le preguntas a otras personas, ¿creen en Dios? ¿Qué te van a decir? Sí, yo creo en Dios, pero también ¿qué? Creo en, ¿sí? Los ángeles, o creo en las, ¿cómo es que se me olvidó una palabra? Que la gente cree como en como en lo que va a pasar en el momento. No, yo le creo a eso, como ay, se me fue esa palabra. Sí, como en las supersticiones, creo que es la palabra, ¿sí? No, yo le creo a eso, es que yo veo un árbol que se está cayendo y digo, eso va a pasar algo. Eso va a pasar algo, ¿sí? Pero dice que creen en qué. Yo creo en Dios, pero creen a qué, a su manera. ¿Y por qué es tan importante decir que no solo creo en Dios, sino en el Padre Todopoderoso? Porque la gente de todo el mundo cree en algún tipo de Dios. Y estas palabras para nosotros podrían ser sencillas, pero para esas personas de esa época primitiva tuvo mucho sentido. Porque las personas o las diferentes religiones, como los romanos o como los de Grecia, creían en un Dios, pero un Dios ¿cómo? Lejano, distante, ¿sí? Un Dios simplemente que era difícil de acercar. Pero cuando dice creo en Dios, ¿y qué dice? Padre Todopoderoso. Y es una declaración personal y es una declaración poderosa. Y es personal porque es declarar que creo en un Dios personal que no solo es un Dios, sino que es que Padre, y es que poderoso, ¿sí? Y Padre y poderoso importan más de lo que nos imaginamos. ¿Recuerdan la oración de Jesús? ¿Cómo empieza esa oración? Padre que nuestro, que estás en ¿dónde? En el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Y por qué Jesús también expresa esas palabras? Porque ve a un Padre que es cercano, no solo un Dios, sino que es un Padre. Y oramos al Padre nuestro. Y
Algunos podrían tal vez decir, pero ¿cómo ven a Dios como un Dios poderoso, pero también verlo como un Dios ¿qué? Padre. Y en el mundo antiguo la idea de Dios Padre era muy radical. Era incluso herético, porque las religiones romanas y griegas, sus dioses eran distantes. Y el Dios de la Biblia no es distante, es cercano, no es impersonal. Y tenemos un Dios personal que nos ama. Ahora, es importante reconocer que cuando alguno o alguna escucha que Dios es un Dios Padre, nos cuesta. Y a mí me costó ver a un Dios como un Dios Padre, porque tenemos una imagen de un Padre ¿qué? Terrenal, ¿cierto? ¿Sí? Y esa imagen de Padre terrenal fácilmente lo podemos conectar con un Padre espiritual. Y como me trató mi Padre terrenal, creemos que Dios también nos puede tratar de esa misma manera. Entonces, si tu papá fue distante, si tu papá fue un mal padre, si fue cruel, si fue ausente, que fue una persona difícil de complacer, ¿cómo ver a ese Dios Padre cercano y amoroso? Y no importa qué clase de Padre terrenal hayas tenido, nuestro Padre celestial es un Padre bueno. Y quisiera mostrarles 4 declaraciones que dice la Biblia acerca de ese Dios Padre. Y lo primero es en Hebreos 13:5, porque cuando incluso si tu padre estuvo ausente, Dios está presente. Y puede que hayas tenido un padre en tu casa, pero que simplemente se iba por la mañana y regresaba en la noche, llegaba cansado, se acostaba y así era todos los días. Estaba presente como de forma física, pero ausente totalmente de nuestros problemas o de lo que necesitaríamos nosotros. Y Hebreos 13:5 nos dice: no amen el dinero, sino conténtense con lo que tienen, porque Dios dijo: nunca te abandonaré ni te dejaré solo. Así que, aunque nuestro Padre terrenal nos haya dejado solo en algunas circunstancias difíciles de nuestra vida, ¿qué dice Dios Padre? Nunca nos abandonará. Si tu papá te abandonó, cree que ese Padre celestial nunca te abandonará ni te dejará solo. Incluso si tu padre fue duro, y tal vez algunos tuvieron un padre muy fuerte, de temperamento, Dios siempre es compasivo. Y el Salmo 103:13 nos dice: el Señor es tan bueno con los que lo respetan, como un padre con sus hijos. Incluso si tu padre estaba distante, ¿qué hace el Padre Celestial? Está cerca. Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Dios es Dios, sí, pero es un Padre que está cerca y rescata a los de espíritu destrozado. Incluso si tu padre era difícil de complacer, que por más que hicieras mérito, que fueras buen estudiante, que hicieras las cosas bien en casa, era siempre una persona difícil. ¿Qué hace Dios como Padre? Se deleita en ti. Y Sofonías 3:17 nos dice: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti
con cantos de alegría. Entonces, si tu Padre terrenal estuvo ausente, Dios el Padre, Él está presente. Nunca te abandonará, nunca te dejará. Si fue duro, fue cruel tu Padre terrenal o crítico, Dios es compasivo, es amoroso. Cuando te acercas a tu Padre celestial, Él se acercará a ti. Y Él se alegra de tus victorias. Él se alegra, aun cuando otros tal vez no se alegren de tus pequeños logros o tus victorias de esas luchas que tienes día a día. Así que ¿cómo empieza entonces este primer verso? ¿Creo en qué? ¿En Dios qué? Padre Todopoderoso, ¿sí? Y la próxima semana les vamos a tener un detalle para que no se olviden de este creo, para que lo tengan presente en toda parte y puedan hacerlo como su credo, como lo hicieron los cristianos en la iglesia primitiva. Y es un Padre todopoderoso, es un Padre omnipotente. Y Él no solo es Padre, es poderoso. ¿Y por qué es importante? Porque si fuera solo Dios Padre, podría ser amoroso. Pero si fuera un Dios poderoso, pues entonces no podría ser amoroso. Pero mire que Él tiene las dos características. Un Dios que es todopoderoso y es Padre amoroso. Él es un Dios que gobierna y que conoce nuestro nombre y que tiene poder absoluto y autoridad suprema. Ahora, ¿esto qué significa para nosotros? ¿Qué significa esto para ti? ¿Cómo esto me puede ayudar cuando mi matrimonio está en problemas, cuando tienes un mal diagnóstico en tu salud, cuando estás lidiando con el miedo, con la ansiedad, cuando tal vez no sabes ni lo que crees? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo cree que nos puede ayudar esta primera parte del credo para nuestra cotidianidad? ¿Alguien quisiera compartir? ¿Qué cree que esto sería importante para nuestras vidas? Creer en un Dios, pero no solo en un Dios, sino en un Dios ¿qué? Padre Todopoderoso. ¿Qué significaría eso para nosotros en nuestros días? Seguridad, confianza, ¿sí? Esperanza, paz, respaldo. Porque miren, si alguien te lastimó y estás tratando de superarlo, si alguien no te entiende por lo que estás pasando o lidiando y alguien lo ve como algo tan insignificante y que simplemente menosprecia lo que haces y que estás luchando y te sientes ansioso, ansiosa, y otras personas dicen, ¿y eso? Por eso se preocupa. Lo importante de este credo es saber que tenemos un Dios cercano. Tenemos un Dios que nos ama, que puedes orarle a Él con sinceridad, con ese espíritu quebrantado, que a Él le importa todo lo que te pasa. Que si estás pasando por dolencias, puedes decirle, Señor, tú eres un Dios todopoderoso y podrías sanarme, pero también entiendo que eres un Dios soberano. ¿Y qué nos decía el pastor hace los miércoles? ¿Dios qué? Hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, a la manera que Él quiere. Pero podemos acercarnos a Él, porque nuestro Dios es un Padre amoroso y es todopoderoso y Él te ama y no hay nada imposible para nuestro Dios. Y no hay nada demasiado pequeño para lo cual tú puedas orarle a Él. A Dios le importa todo de ti. Por eso vuelvo y hago la pregunta, ¿qué crees tú?
¿En qué estás creyendo? Y espero que puedas decir, yo creo que en Dios, Padre Todopoderoso. Y luego sigue la siguiente línea, Creador del cielo y de la tierra. Y cuando llamamos a Dios en estos tiempos Creador, no se nos hace nada escandaloso. Pero en la época fue muy controvertido para el cristianismo, porque había una falsa enseñanza de lo que los decía ahorita el gnosticismo. Ahora, ¿qué es el gnosticismo? En palabras más o palabras menos, los gnósticos creían que todo lo material, es decir, los árboles, los pájaros, nuestro cuerpo físico, todo lo material ellos creían que era malo. Y ellos creyeron que había un Dios inferior. Y su nombre era Demiurgo. Y el Demiurgo, esto era lo que ellos creían, que Demiurgo creó el mundo ¿qué? Material. Entonces creyeron que había un Dios superior y verdadero que creó todo lo que era espiritual y solo se ocupaba de las cosas espirituales. ¿Y qué hacía antes Demiurgo? Se ocupaba de las cosas materiales, pero que era mucho menor. Y cuando llega este credo y declara que Dios no es solo Dios Padre, que fue controversial, sino que es ¿qué? Creador de los cielos y la tierra, esto fue algo totalmente controversial para las personas. ¿Cómo un Dios es Padre? Y no solo que es Padre, sino que es Creador. Y crea todo lo que dijo que era bueno. Y fue más controversial cuando Juan, en el Evangelio de Juan, ¿qué es lo que dice los primeros versos de Juan? En el principio, que era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y luego, ¿qué dijo? ¿El Verbo quién era? Dios, y por Él fueron hechos ¿qué? Todas las cosas. ¿Va cobrando sentido lo que la Escritura dice? ¿Y cómo es tan importante para nosotros hoy? Porque nosotros tal vez decimos, sí, Dios es creador, pero ¿por qué es entender que Dios es creador? Y si yo verdaderamente creo que Él es creador. Y espero que esa declaración moldee todo acerca de nosotros. ¿En qué estamos creyendo? Porque la pregunta siempre va a ser, ¿qué crees acerca de Dios? ¿Quién es Dios para ti? Ay, gracias. Porque, amados, muchos pueden decir que creen en Dios. Y podrías preguntarle al pastor Horacio, que ya lleva más de 25 años en esta iglesia, ¿cuántas personas han pasado por esta iglesia? O Merceditas, ¿cuántas personas han pasado por esta iglesia? Cientos de personas que han dicho que creo en Dios. Y ahora la pregunta, ¿y dónde están? Sí, puede que también estén en otras iglesias, sí, no quiero decir que no. Pero la mayoría, en sus palabras había una creencia en Dios, pero en su pensamiento y en su corazón estaba totalmente lejos. Y yo te hago esa pregunta en esta mañana. ¿En qué crees? Y mi oración de esa semana es que puedas decir con convicción, yo creo que en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué sigue? Creador del cielo y de la tierra. Y los primeros cristianos arriesgaron sus vidas por esta creencia y declararon este credo, lo decían en voz alta y podían ser asesinados por declararlo. Ahora tú, si un compañero de trabajo te dice, men, ¿y tú en qué crees? ¿Tú qué vas a responder?
Si te reúnes con tu familiar en diciembre, que es el familiar siempre cascarudo, que está como con esa tendencia a burlarse de ti, ven, ¿y tú en qué crees? ¿Qué le vas a decir? ¿En quién crees verdaderamente? Y Dios creó los cielos y la tierra y dijo que era bueno. Y si me preguntas, ¿en quién creo yo? Yo creo en un Dios todopoderoso, un Dios que provee, un Dios que ama, un Dios que restaura. Creo en un Dios que en el principio creó los cielos y la tierra. Creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Creo que Dios cumple sus promesas a través de las generaciones. Creo en un Dios que guió a su pueblo con fuego de noche y con una nube de día. Creo en un Dios que derriba los muros con un grito y derriba al gigante con una piedra. Y ese es nuestro Dios. Creo en el Dios que se hizo carne y en la persona de su Hijo Jesucristo murió para que nosotros pudiéramos vivir. Creo en un Dios personal, un Dios amoroso, un Dios todopoderoso. Ese es mi Dios, ese es mi Padre. Y entonces vuelvo y te pregunto, ¿qué haces cuando tu vida se desmorona? ¿Qué decisiones estás tomando día a día? Porque las decisiones que tomas es referente de quién es tu Padre, quién es tu Dios. ¿Qué haces cuando alguien te traiciona? ¿Qué haces cuando hay más deudas que dinero? ¿Crees en un Dios como un Padre personal que también es poderoso y todopoderoso? El Dios que nunca te deja, ni te abandona, que está cerca. ¿Crees en ese Dios de la Biblia? Creemos, ¿sí? ¿Crees en ese Dios que le confiarías plenamente tu vida a Él? Tus decisiones, tus emociones, sin importar el costo. Y cuando te des cuenta de quién es verdaderamente Dios, no te vas a contener y vas a compartir a otros de quién es tu Dios. Y a veces el compartir no es simplemente hablar. Habla con tus acciones de quién es tu Dios, en la forma en cómo vives, en la forma en cómo tratas a tu pareja, en la forma en cómo tratas a tus hijos, en la forma en cómo tomas decisiones. Ahí estás dando muestra quién verdaderamente es tu Dios. ¿Qué crees acerca de Dios? Porque lo que crees acerca de Dios moldea todo acerca de ti. Y tu vida realmente se refleja en quién es Dios para ti. Y con esto voy terminando en esta mañana. Mi vida no se trata de mí, no se trata de lo que puedo conseguir, no se trata de lo que puedo disfrutar, no se trata de mi felicidad y mi comodidad. Mi vida se trata de Él, porque lo que crees acerca de Él moldea todo acerca de ti. Y mi oración durante estas próximas semanas es que no solo te aprendas este credo, sino que sea tu vida, sea tu base espiritual, que deforma cómo estás viviendo. Entonces, si la gente te pregunta, ¿qué crees tú? ¿Qué les vamos a decir? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y la siguiente semana vamos a estar hablando de las siguientes líneas. Un Dios personal, un Dios que está cerca, revelándose a nosotros.
¿Y qué tal si tenemos en estos ya 5 minutos que restan para las 12 tener un momento de oración? Y si deseas cerrar tus ojos o si los quieres tener abiertos, pero simplemente inclinar tu rostro para no sentirte distraído o distraída. Y piensas en estas líneas que acabamos de hablar. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estas líneas, ¿qué significan para ti en este momento? Tal vez lo habías recitado como un cumplimiento para algo, pero hoy estas palabras que tal vez han sido olvidadas cobran sentido para ti. Y en la forma en que estás actuando, en que estás viviendo. La gente alrededor podría decir que tú verdaderamente crees en un Dios poderoso. Y mientras vas orando, que esas palabras que le puedas tal vez expresar a Dios, puedas decir verdaderamente: Señor, yo quiero creer. Y no importa lo que mis papás hayan creído, lo que mis hermanos hayan creído, lo que crea tal vez mi pareja o mis hijos. Yo creo que tú eres Dios. Y aunque mi padre no fue lo que yo hubiera esperado de un padre cercano, amoroso, que me hubiera escuchado, tú eres un padre cercano a nosotros. Un Padre que promete nunca abandonarnos, nunca dejarnos solos. Y si tal vez tu padre terrenal no fue un padre proveedor y estuviste rodeada de mucha necesidad, Dios es un Padre que suple tus necesidades, que muestra su bondad. Y si estás sufriendo por alguna situación en particular, Dios es un Dios que te entiende, que te ama tal cual eres, pero también quiere que tú puedas cambiar conductas, formas de vivir, de pensar. Quieres que puedas vivir de una manera diferente a como Él te ha creado, porque Él es un Dios creador. Y Él te creó a ti con un propósito. Y es un Dios que consuela a los que están afligidos. Gracias porque tú eres un Padre amoroso, Señor. Tú eres un Rey todopoderoso. Y aunque no dejas de ser Dios, eres un Padre cercano. Y gracias porque podemos creer que tú eres un Padre. Eres Dios. Y está cerca. Y te necesitamos cada día más, Dios. Por favor, no nos sueltes. Permítenos estar cerca de ti a pesar de nuestra debilidad, de nuestro pecado, de nuestra falta de entendimiento. Y que tal vez tú hoy pudiste entender y dar significado a estas palabras. Y con convicción poder decir: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo, y cómo nos hablas y cómo permites que podamos estar en este precioso lugar escuchando de tu palabra para ser moldeados. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por tu iglesia. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿qué crees acerca de Dios? Porque lo que crees acerca de Él moldea todo acerca de ti. Así que espero que podamos creer en un Dios todopoderoso. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,